Bien, oramos. Señor, bendecimos tu nombre esta mañana. Te damos gracias porque nos permites este día iniciar una vez más nuestra clase de lenguaje. Gracias por estos chicos de octavo grado, Señor. Te bendigo porque me permites trabajar con ellos, aprender de ellos y enseñar también a cada uno, Padre. Te doy gracias, Padre, porque también los veo una vez más en clase, por su salud, por su vida, por la provisión que a cada uno tú les has dado, Señor, y por los cuidados que has tenido, Señor, durante todos estos días. Gracias porque también nos permites hoy esta oportunidad de aprender, Señor, lo ponemos en tus manos, guíanos y ayúdanos a poder hacer lo mejor posible, Señor. Te pido, Padre, por aquellos que no están presentando tareas, te pido por los que se conectan pero se van a hacer otra cosa, te pido por los que están perdiendo su tiempo y su dinero, Señor. Oramos para que tú puedas poner en sus corazones un deseo de aprender y quite de ellos, Señor, las cosas que los distraen, Señor amado, para que puedan así también crecer y aprender y poder fortalecer su vida, Señor. Y también oro, Padre, por el que está atento, por el que está pendiente, por el que llega temprano. Señor, recompensa esa responsabilidad de cada uno. Y ahora, Padre, te pido que así cada uno de nosotros también pueda seguir aprendiendo y creciendo en esta clase. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Bien, una vez más, bienvenidos a su clase de lenguaje y literatura. Nos quedó una colita, una pequeña cosita de ver del último tema. Recuerden que estuvimos viendo la novela y vimos específicamente la novela histórica, que esa la terminamos de ver, y luego vimos la novela gótica y vimos los aspectos de la novela gótica, qué era una novela gótica, qué elementos se encontraban en ella. Si lo recuerdan, por favor, pónganme ahí el dedito hacia arriba, ¿verdad? Ya nos estamos un poco acordando de los vampiros, estuvimos hablando de la luna, estuvimos hablando de lobos, estuvimos hablando de castillos medievales, de ambientes oscuros, todo esto que estuvimos viendo en la novela gótica. Y un personaje, o más bien debo decir, el personaje emblemático de la novela gótica es Drácula. Y el libro trae una pequeña reseña acerca de Drácula, así que la vamos a leer para no dejarla ahí desapercibida y no desperdiciar esta oportunidad de conocer un poquito de su historia. Y desde que lo mencioné, vi a Daniela Mengíbar un poco emocionada con el tema de Drácula. Así que, Dani, me vas a ayudar a leer, porfa, el primer párrafo en la página 20 de tu libro. ¿Puedes buscarlo ahí, porfa? Me encantaría poder hacerlo, pero no tengo el libro aún. Es en serio. Ay, y hoy no estaba preparado para proyectarlo. Bueno, pero no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. ¿Quién lo tiene ahí a la mano, su libro? Veamos. Ok, Ale, ayúdanos tú, porfa. Ok. Uno de los personajes más representativos de las historias de miedo son los vampiros. El origen del vampiro como personaje de terror se halla en las viejas leyendas de Transilvania, región de Rumania famosa por sus majestuosos castillos y donde vivió en el siglo XX, creo. 15. Siglo XV. Perdón. Un personaje macabro, Vlad Tepes, más conocido como el Emparador, era el príncipe de Valaquia, una región montañosa adyacente a Transilvania. Se bautizó BLAD, pero se apodó Drácula. Pero el emblema de su familia es Drácula o dragón. Ok. Sigo. A ver, paremos un poquito. Todo esto es real, ¿verdad? Esto es real en el sentido de que sí existe el país llamado Rumania, sí existe la región de Transilvania, la Valaquia también es una región que sí existe, es un espacio real dentro de nuestra geografía, y ahí existía también este personaje, Vlad Tepes, ¿verdad? Y él, su familia, tenía como eslogan un dragón o un Drácula, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que no se le conoce como Vlad, sino que se le apoda como Drácula. Ahora, veamos. Siga, porfa, Ale. ¿Por qué Stoker asoció a Drácula o Vlad con el vampirismo? Es posible que la persistencia de la leyenda de Vlad fuera irresistible para un autor que quiso usar en su novela el vibrante folclore local y las misteriosas montañas del este de Rumania, abiertas a la creación literaria. Con base en esta historia, Bram Stoker escribió su famosa novela Drácula, cuyo protagonista Vlad Drácula encarna los rasgos de los vampiros que hoy se conocen. Ok, muy bien. Y ahí nos hace ver una pequeña muestra de Bram Stoker, de Drácula, que dice: mis emociones se volvieron terror al ver a ese hombre emerger lentamente de la ventana y arrastrarse cabeza abajo por el muro del castillo sobre el abismo.
desplegando su capa como si fueran alas. Y ahí, ¿verdad? Esto fue un éxito inmediato, nos dice el libro, se convirtió en un éxito inmediato. Antes los libros no se publicaban así como nosotros lo vemos ahora, la novela completita, ¿verdad? Sino que en algunos periódicos, en algunas revistas, se iban publicando semanalmente los capítulos. Entonces la gente iba a la librería, a donde vendían el periódico, y ahí compraban cada semana y leían, iban leyendo el cuento, iban leyendo la novela, que iban publicando cada capítulo que se iba publicando, ¿verdad? Esto fue allá por 1897, cuando esta novela Drácula de Bram Stoker tuvo su éxito inmediato, nace en Londres, y luego pues también podemos ver que este personaje de Drácula luego se ha utilizado para una gran cantidad de otras novelas y ha participado en otras creaciones, más que todo cinematográficas, ¿verdad? Que también podemos, incluso hasta en caricatura, ¿verdad? Se ha creado... por ejemplo, yo no sé, en Hotel Transilvania hay un personaje muy similar, ¿verdad? A Drácula. Exactamente. Entonces creo que a partir de ahí Drácula se convierte en el ícono de lo gótico, de la novela gótica, y este personaje plasma muy bien estas características de lo terrorífico, de lo aberrante, lo inesperado, lo inquietante, y pues se relaciona mucho con todo este tema. Entonces, esa es parte de la novela gótica, del ambiente que desarrolla esta novela, y es así como cerramos esta parte de lo que es la novela en esta primera unidad que hemos visto en octavo grado. En la novela hemos visto entonces qué es la novela, cuáles son sus elementos estructurales, hablamos de personajes, hablamos de espacios, todo esto, hablamos también del tiempo y hablamos de las acciones, todos estos elementos. Y luego fuimos viendo algunos tipos de novela. La primera, pues, que vimos la novela histórica, que relata hechos sucedidos en diferentes naciones, en diferentes pueblos, hechos reales, hechos históricos, que nos hacen movernos en nuestra imaginación. El escritor nos hace movernos a esa época y nos recrea un ambiente tal cual era en ese momento. Y por otro lado, tenemos la novela gótica, ¿verdad? Cuyo mayor exponente o uno de sus personajes más famosos es Drácula, que fue creado por Bram Stoker a partir de las leyendas que se daban en Rumanía y específicamente en la región de la Valaquia, en Transilvania, ¿verdad? Así es que esto es la novela. Vamos a retomar el tema de la novela en la segunda unidad. Así que no pierdan este hilo, esto es parte de la literatura, pero vamos a continuar con el tema de la novela en la siguiente unidad. Ahora vamos a pasar al tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con figuras literarias. Aquí les voy a compartir un momento la pantalla. Ahí está. Este es el tema de ahora, las figuras literarias. Vamos a estar viendo específicamente 3 figuras literarias: la etopeya, la tautología y el sinatroísmo. Estas 3 figuras literarias son las que nos corresponden ver este día y vamos a estar viendo algunos ejemplos. Pero antes de pasar directamente a estas 3 figuras literarias de las cuales vamos a ver, quiero que recordemos qué son las figuras literarias, para qué nos sirven las figuras literarias y en qué parte de la estructura del lenguaje encontramos lo que es una figura literaria. Entonces, para comenzar, vamos a ver una parte de este video, 1 minutito y medio de este video, que nos plantea un caso en el que una persona usa las figuras literarias y otra no la usa, y los resultados que obtiene. Atentos, es breve. A ver. Primero hay que darle volumen, creo yo. Déjenme ver acá. Permítame, chicos, un segundito. El primero le dice: estás bonita. Figuras Voy. Ahora sí, vamos. Atentos, por favor. literarias o retóricas, parte 1. Imagina esta escena. 2 jóvenes enamorados le declaran su amor a una bella mujer. El primero le dice: estás bonita,
Me gustan tus ojos y tus dientes blancos. No te lo había dicho porque me pongo nervioso y tartamudeo. Por su parte, el segundo le comenta: eres la mujer más hermosa en la faz de la tierra. Tus ojos son bellos luceros y tu risa la luna que ilumina mi existir. Tu sola presencia enmudece a cualquiera. ¿Cuál de los dos jóvenes consideras que tiene más posibilidades de enamorar a la mujer? Exacto, es muy probable que sea el segundo. Todo gracias a que usó figuras literarias. Pero, ¿qué son y para qué nos sirven? Ok, ¿qué son y para qué nos sirven? A ver, ¿cuál de los dos creen ustedes que tenía más probabilidades? La verdad, sí, siendo bien honestos, si te llega alguien así y te pone una gran figura literaria y vos decís, ya este qué raro, ¿verdad? Porque puede ser Ninguno de que... los dos, mister. Y el otro demasiado simple, ¿verdad? Ninguno de los dos dice, vamos a ver qué dice en el chat, vamos a ver. El segundo, dicen algunas, al segundo, claro, esto depende mucho de los gustos, ¿verdad? El gusto por la literatura. De hecho, hablamos de eso, ¿se acuerdan? Al principio de nuestra clase hablamos de que hay el gusto adquirido por la literatura y el segundo, pues a algunas les parecerá más romántico, más detallista y más artístico, ¿verdad? Mientras que el primero dice alguna, no, a mí me gusta el primero porque es directo y claro, y le entiendo lo que me dice, y si se pone a hablar con figuras literarias, yo no le voy a entender, ¿verdad? Alguien me dice, a mí no me gusta lo cursi, ¿verdad? Entiendo, exactamente. Algunos lo pueden llegar a subrayar como algo cursi, pero sin embargo, tiene que ver, tiene que ver con el tema de adornar lo que nosotros decimos. Aquí alguien me dice, una de las chicas me dice, ninguno, porque solo en el físico se fijaron. Nadie habló de los sentimientos. Bueno, está bien, ¿verdad? De ahí, además del lenguaje y además de todo lo que, miren, pudieron haber dicho, hay que observar también, ¿verdad? ¿Qué otras características demostraron, ¿verdad? Pero este es un ejemplo, quizás un poquito vago, pero importante, acerca del uso de una figura literaria y del no uso de las mismas. En el sentido de que en algún momento, cuando nosotros ya lo pensamos para escribir una novela, yo tengo que aprender a decir cosas de maneras diferentes, a decir cosas de una manera que no como cualquiera lo diría, porque leer una novela que no tiene un detalle artístico, en realidad ni siquiera estaríamos leyendo una novela, estaríamos leyendo cualquier escrito, pero una obra literaria parte de que hay un individuo o una persona que ha aprendido a dominar el arte de la lengua, el arte de la literatura, y entonces puede crear cosas muy lindas, como un cuento, como un poema o como una misma novela. Y nos da a entender cosas, nos describe paisajes, nos describe momentos con figuras literarias que le dan una mayor emotividad, una mayor belleza a lo que se está escribiendo. Entonces, en otras palabras, una figura literaria es una herramienta que tienen aquellos expertos o aquellas personas que tienen el talento para crear el arte de la literatura, con la cual embellece el discurso, embellece las palabras y con la cual profundiza el sentir de una frase o de un pensamiento y nos puede llegar a ilustrar de una manera más amplia, de una manera más específica, cualquier ambiente, a cualquier persona, cualquier situación que esté sucediendo. Entonces, se han dado cuenta que hay gente que tiene gracia para, por ejemplo, para contar un chiste y otros que pueden decir, no, el chiste está bueno, pero como lo contás realmente sos malísimo, ¿verdad? Hay gente que tiene ese talento, ¿verdad? Pero, pues, cuando hablamos de escribir, hay gente que tiene el talento y lo hace ver una cosa tan impresionante porque lo hace a través de una figura literaria. Ahí, entonces, vamos a ver estas dos preguntas. ¿Qué son y para qué nos sirven? De hecho, ustedes están viendo figuras literarias desde el año pasado. Quizás no las recuerdan todas, pero se recuerdan de la tarea que hicimos hace unos días, que ustedes estuvieron buscando figuras literarias y buscando definiciones. Bueno, ténganla por ahí lista porque la vamos a ocupar en un momento. Pero, si ustedes se fijan, aquí tenemos un esquema. ¿Lo pueden ver en su pantalla, chicos? Aquí tenemos un esquema donde nos habla del lenguaje. Y nos decía los tipos de lenguaje, los niveles de lenguaje, y en los niveles de lenguaje estaba el nivel vulgar, el vulgar es un tipo de lenguaje, un mal hablado, podríamos decir, ¿verdad? Con poca cultura, ¿verdad? Pero luego está el nivel coloquial, que es el que hablamos familiarmente, el que hablamos en nuestras casas, con nuestra gente de confianza.
Luego está el nivel culto, que es el que utilizamos en nuestras relaciones profesionales o con los mister o con las mises, ¿verdad? Un nivel culto del lenguaje. ¿Podría, por favor, poner la diapositiva anterior? Es un nivel culto, ¿verdad? Mientras que en el nivel coloquial sería poner la anterior, pasar la siguiente. Son diferentes tipos de usar el lenguaje, pero el nivel más elevado, por decirlo así, es el nivel literario. ¿Y qué pasa cuando usamos el nivel literario del lenguaje? Bueno, se utilizan recursos para estilizar el lenguaje. Y aquí es a donde entran las figuras literarias. Utilizamos estas herramientas, una vez más, herramientas que nos ayudan a decir una verdad, pero de una manera más hermosa. O a decir una verdad, pero de una manera más profunda. Nos ayudan a describir unos ojos, por ejemplo, como los que veíamos en el video, nos ayudan a describir unos ojos, pero con una mayor cantidad de detalle, con un arte, ¿ya? Entonces, esto es lenguaje literario. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas o tropos, también eso nos ayuda a ir creando, perdón, el lenguaje literario con el cual se producen novelas, producen cuentos, se producen poemas, ensayos y otro tipo de creaciones. Ahora, vamos a ver, ayúdenme a leer, por favor. Voy a pedirle a Alessandro Marroquín que me ayude a leer acá este párrafo. Adelante, Alessandro. A ver, vamos a ver quién más está por ahí. A ver, está bien, Fer, ayúdame, por favor. Fernanda Urias. Ok, mister. Las figuras literarias, tropos o figuras retóricas son una serie de giros del lenguaje que se emplean para embellecer el discurso, especialmente en el contexto de la oratoria y de la literatura, alternando significativamente el modo común y cotidiano de emplear el idioma. Ok, gracias, Fer. Lo que vemos entonces aquí, en pocas palabras, es que las figuras literarias además se conocen como tropos o figuras retóricas. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, son una serie de recursos que se emplean para embellecer el discurso. Eso es sencillamente una figura literaria. Cuando habla de giros del lenguaje, está diciendo una serie de recursos o de herramientas de la forma en la que yo escribo que nos ayuda a embellecer lo que estamos diciendo, lo que estamos escribiendo. Además, se tiene que evidenciar que está haciendo un uso artístico de este lenguaje y en cuanto a la literatura, por supuesto, para decir algo común y decirlo de una forma extraordinaria. Hay gente que tiene esa habilidad y es impresionante. ¿Y de dónde viene esa habilidad? Bueno, de la lectura, de la práctica. De ahí ustedes van adquiriendo esa habilidad, de la lectura y de la práctica. Ahora, veamos algo más acerca de las figuras literarias. Algunos datos de ellas. Bueno, en primer lugar, son típicas del discurso literario y en los géneros de la poesía, la narrativa, el ensayo y el drama los encontramos. Pero también, si nos vamos al arte de la música, ahorita estamos en el arte de la literatura, pero si nos vamos al arte de la música, hay en la mayoría de canciones, si no decir en casi todas las canciones, ustedes van a encontrar también figuras literarias. Es decir, que las figuras literarias no solamente las van a hallar en una novela, no solamente las van a hallar en un poema, también las van a hallar en el arte musical, como en la composición musical, en las letras de las canciones, ustedes pueden aprender a buscar figuras literarias. Algunas de las figuras literarias que estuvimos observando el año pasado, que ustedes estuvieron viendo el año pasado o debieron estudiar el año pasado, son las siguientes: la metáfora, el epíteto, el símil, el polisíndeton, el asíndeton y la prosopopeya. Ahí en su cuaderno ustedes tienen las definiciones. De los que no tienen encendida su cámara, les agradecería que levanten su mano algunos y participen y me digan qué es una metáfora. A ver, ¿qué es una metáfora? Ajá, veamos. Quiero ver quiénes levantaron la mano. A ver, Mariana, comencemos con metáfora. Adelante. Luego Fernanda Urias una vez más y después Devin. Vaya, mister, ¿quiere que le diga qué es una metáfora? Exacto. Ok. Fíjese que la metáfora es como una especie de comparación. Ajá. Así como decir, pareces un ángel caído del cielo. A ver, ¿esa es la definición que tú encontraste? No. Ah, ok, veamos. Es de lo que yo me acuerdo. De lo que tú te acuerdas. Ah, ok, porque eso más me sonó como a un símil, ¿verdad? Más a un símil, pero vamos a ver.
busquemos específicamente cuál es la definición que te dio a ti de metáfora. Es retórica. Es una figura retórica o una figura literaria, exacto. ¿Pero qué es? Describe Ajá. y califica una palabra a través de sus semejanzas. Ok, vaya, una metáfora, en realidad lo que es una idea, o se expresan ideas, un concepto, con algo diferente a lo que representa. Por ejemplo, la primavera de la vida es una metáfora. Cuando yo digo la primavera de la vida, estoy hablando de el inicio, cuando la vida está iniciando, cuando la vida está floreciendo, más bien, cuando la vida está floreciendo. Lo que quiere decir una vida que está en su auge, en su apogeo. Entonces, estoy ocupando la palabra primavera, que sabemos que es una estación del año, para darle un significado diferente al decir que eso es el momento más esplendoroso de la vida, podría ser. Entonces, eso es una metáfora, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, ¿qué es el epíteto? Alguien que me ayude con el epíteto. Bueno, yo, Fernanda. Fernanda, ¿me ayudas con el epíteto? Ok, mister. El epíteto es un adjetivo que añade o subraya una cualidad característica al sustantivo al que acompaña sin modificar su extensión. Entonces, un ejemplo de epíteto sería, niña querida, sigue siendo siempre buena y piadosa, pues así el buen Dios te socorrerá constantemente. ¿Cuál es el epíteto ahí? Cuando digo el buen Dios te socorrerá constantemente. Eso es un epíteto. Yo estoy añadiendo un adjetivo destacando una cualidad del sustantivo, que en este nombre es Dios, ¿verdad? Así es que ese es el epíteto. Cuando yo le añado al sustantivo un adjetivo con el cual remarco una cualidad. Vamos a ver, ¿y qué es el símil? Devin, por favor, el símil. Hola, mister. El símil es una figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre los términos literarios. Eso me salió. Eso te salió. ¿Y qué es lo que Sí. entendiste? Que que es una comparación en la semejanza entre los términos. Digamos, como una comparación, es como que yo diga a una persona porque es chela y rubia, yo le diga, pareces un sol. Entonces, no sé, pienso que podría ser así. Ok, bueno, exacto. Por ejemplo, puede decir alguien, sos tan fría como la nieve. Entonces estoy haciendo una comparación entre una persona y la nieve, ¿verdad? Entre la cualidad de la nieve. Ahí hago un símil, ¿verdad? Y la palabra como es muy importante en un símil. Esto sabe cómo, ¿verdad? Y empiezo a compararlo con otros sabores que yo haya tenido en mi mente, ¿verdad? Tus ojos son brillantes como la luna, con la luna llena, por ejemplo. Eso sería un símil también. Como dice Luis Campos aquí en el chat, es cuando comparamos una cosa o persona con otra o comparamos algunas de sus cualidades, ¿verdad? Esto sabe o esto parece como, o tus cabellos son como, tu piel es como, y empezamos a dar algunos detalles. Eso es un símil, excelente. A ver, el siguiente, Eliseo y después Oscar Velázquez. ¿Qué es una prosopopeya, Eliseo? Una prosopopeya es la gravedad o solemnidad afectada en el lenguaje o en la forma de actuar. Ok, ¿algún ejemplo de prosopopeya? Por ejemplo, aquí lo puedo entender, aquí te tengo un ejemplo, te voy a ayudar. Dice, la prosopopeya, un ejemplo sería, las calles estaban profundamente tranquilas, ¿verdad? Pues eran casi las 3 de la madrugada. Entonces estamos atribuyendo a cosas inanimadas, estamos ahí atribuyendo pues una personificación, atribuirle estas cualidades que es propia de una persona. Las calles no están tranquilas o están felices, las calles, son inanimadas. Pero cuando digo estaba profundamente tranquila, estoy dándole una cualidad a la calle que no posee, pero la estoy utilizando para embellecer el lenguaje y para dar a entender mejor la idea. Por ejemplo, Sarah Hill nos dice que es una figura que consiste en atribuir a algún animal o alguna cosa, un ser animado, características o cualidades humanas. Muy bien. Por ejemplo, si yo puedo decir,
ese árbol hablaba con el movimiento de sus hojas y me decía, toma el oxígeno, no sé, por decir cualquier cosa. Entonces, cuando los árboles no hablan, pero yo le estoy atribuyendo una cualidad humana a ese árbol, eso es una prosopopeya. Y el asíndeton, ¿qué es el asíndeton? Figura Oscar. retórica de construcción que consiste en la eliminación de los elementos de enlace entre las palabras de una frase o entre diferentes frases con el fin de agilizar la expresión. Ok, muy bien. Entonces, aquí básicamente vamos poniendo el uso de la coma, ¿verdad? Eso es importante en el asíndeton. Por ejemplo, antes de eso, alguien me ponía acá otro ejemplo. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Ni las estrellas tienen ojos, ni las ciudades sonríen, pero está haciendo una prosopopeya, ¿verdad? Atribuyéndole cualidades humanas a estrellas y a ciudades. Muy bien, excelente. Ahora, otra pregunta que tengo acá, me dice alguien, ¿de esas figuras literarias es la tarea, mister? No, de hecho ahorita solo estamos haciendo un repaso de las figuras literarias del año pasado. Ya vamos a ver las de este año. Ahorita vamos a ir a las de este año y vamos a comenzar con las de este año y de esas es la tarea. Ya les voy a... Esto solo es como un repaso. O sea, en teoría, chicos, esto ustedes ya se lo saben, lo vieron en séptimo. En teoría ustedes ya esto lo manejan. Y yo lo estoy recordando para que hagamos como una conexión, ¿verdad? Ahora, por eso vamos algo rapidito con esto. Veamos, el asíndeton entonces es ir suprimiendo o eliminando nexos o conjunciones. Por ejemplo, los había ahí de todos los matices. Rojo pajizo, limón, naranja, ladrillo, cerro, céter, irlandés, hígado, arcilla. Y voy poniendo solo comas. No voy diciendo cada vez, había unos de color rojo, otros estaban de color limón, otros estaban de color naranja. No voy diciendo todas las frases, sino que solo voy poniendo una coma y digo, habían rojos, naranjas, ladrillos, cerros, cetri, así, diferentes tipos. Voy poniendo la coma. Esto es importante a la hora de utilizar un asíndeton. Y el último es el polisíndeton. ¿El polisíndeton qué es? Vamos a ver, me va a ayudar a... Solo tienen que ver su tarea que ya hicieron. Diego, ¿por qué no me ayudas tú, porfa? Con el polisíndeton. Ajá. Sí, Eso. Sí, porfa. Ah, ok. Que yo recuerde, eso era como la repetición era como conjugaciones, creo que se llamaban, sí, ¿verdad? Como o, todo eso, como repetirlo mucho en una frase. Ajá, muy bien. Repetir una conjunción, ¿verdad? Por ejemplo, una conjunción es la palabra y el ejemplo que les puedo dar es, decía, y cuando le vi entrar en la casa, me dije, voy a pasar y a saludar a este caballero tan amable y decirle que me he mostrado un poco grosero y que no ha sido con mala intención y que le agradezco mucho que haya recogido mis libros y que ya me voy. Entonces, esa y es el polisíndeton, cuando yo estoy repitiendo las conjunciones dentro de la frase o dentro del párrafo que estoy diciendo. Muchas gracias, Diego. Ok, entonces estas figuras, chicos, hay muchas más. Estaba buscando por ahí información y ponía, ¿cuántas figuras literarias existen? Ay, son muchísimas. No hay un número establecido de figuras literarias. Son una gran cantidad y hay diferentes tipos incluso para diferentes usos. Entonces, a lo largo de todo, desde séptimo hasta bachillerato, si no me equivoco, ustedes van a ir viendo diferentes tipos de figuras literarias. Y cuando ustedes vayan agarrando una que otra, para que cuando les toque componer, cuando les toque escribir, puedan hacer uso de ellas y embellecer así el lenguaje, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. De hecho, algunas de estas las usamos y ni siquiera nos damos cuenta que así se llaman, ¿verdad? Ni siquiera sabemos que, entonces esto es un polisíndeton y no lo sabía. Ahora, estas sí son las 3 figuras literarias que es el tema de este día, el tema de la clase de este día. La etopeya, la tautología y el sinatroísmo. Esto sí es ya directamente con la clase de este día, ¿verdad? Y vamos a ir rapidito. La etopeya, ¿qué es la etopeya? Vamos a ver. La etopeya, la palabra como tal proviene de un griego que se llama etopeia, que se compone con etos y se traduce manera de hacer las cosas, y poeinin, que significa crear o imitar o describir, más el sufijo ia, que indica acción o cualidad. Entonces, la etopeya es la descripción por medio de la cual se da a conocer el conjunto de características internas de una persona, psicológicas, morales y espirituales. Es decir que la etopeya es la creación de una descripción de lo interior de una persona. Y, por ejemplo, hay otra figura literaria que se llama prosopografía. Y la prosopografía trata de describir las características externas del personaje.
por ejemplo, un hombre. Cuando yo digo, este es un hombre con ojos color verde, con cejas gruesas, con barba, cabello castaño, con manos largas, pies grandes, estoy haciendo una prosopografía en esa descripción, ¿verdad? Pero la etopeia es la descripción del interior, de las emociones, de las características psicológicas, de las características espirituales. Y esto lo encontramos, por supuesto, de una manera muy marcada en la novela, porque cuando estamos hablando de los personajes, los escritores, a través de la etopeia, nos presentan todo lo que es interiormente sus personajes, o lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Por ejemplo, vamos a ver aquí dos casos. El primero, si ustedes se fijan, vean cómo nos describe a esta persona interiormente. Y luego les voy a pedir a ustedes que me digan o escriban en una palabra qué tipo de persona es. Vean, ¿alguien me quiere ayudar a leerlo, porfa? Daniel Alemán, porfa, ayúdame a leer el primer párrafo. Su único Dios era el dinero, siempre atento a cómo venderle hasta lo invendible a algún ingenuo que se topara en la estación al que con palabras y demostraciones lograba embelezar hasta con un botón. Para él todo valía cuando se trataba de vender. La verdad nunca fue su norte, de allí que lo apodaban el sofista. El sofista. Entonces, este hombre, el único Dios era el dinero, vendía todo, hasta un botón te podía vender si te descuidabas. En una palabra, Manuel dice un avaro. Excelente, Manuel, un avaro, ¿verdad? O también podríamos decir en una palabra un embustero. Un embustero es un estafador, ¿verdad? Exacto. Daniel Echegoyen, un estafador. Excelente. Entonces, pero ¿cómo nos damos cuenta de que es un ladrón, un avaro, un estafador? Bueno, a través de la etopeia que hizo aquí el escritor. Nos describió sus características, sus cualidades psicológicas, nos describió cómo actuaba, cuáles eran sus intenciones a la hora de acercarse a uno. Veamos el segundo. ¿Me ayudas, por favor? Déjeme ver quién más. Oscar, si me puedes ayudar, Oscar Morataya. El trabajo nunca fue lo suyo, la rutina tampoco. Dormía hasta cualquier hora y se bañaba por azar. Aún así, todos en la vecindad lo queríamos. Siempre nos ayudaba a cambiar el cuerito de las canillas a los foquitos quemados. Además, cuando nos veía llegar cargados de cosas, era el primero en ofrecerse a ayudar. Lo vamos a extrañar. Ok, a ver, en una palabra, ¿cómo me definen a este personaje? Mire, no se levantaba temprano, no se bañaba, pero era bien buena gente. Entonces, Alguien haragán. Dadivoso. Holgazán. un aragán, un dadivoso, un holgazán, un desordenado, pero buena onda, ¿verdad? Alguien así, ¿verdad? Un chuco buena onda era. Ocioso. Humilde. Ok, un amable, un ocioso, un holgazán. Bueno, fíjense, ¿y cuántos se identifican con ese personaje? Especialmente en la parte de que se bañaba de vez en cuando. Ah, yo, mister. Muy bien. De hecho, esto lo hice yo pensando en Devin. Cuando estaba escribiendo esto, pensaba en Devin, ¿verdad? Obvio. No, hombre. Ahí está. Bueno, ahí incluso vemos cómo nos da entonces algunas características, algunas negativas, como dice, mira, a pesar de que era un poco haragán, un poco sucio, no le gustaba bañarse, pero era bien buena gente, siempre nos ayudaba, siempre nos cuidaba, ¿verdad? Siempre estaba ahí pendiente de uno. Entonces, bueno, cualquier parecido con ustedes es una coincidencia, ¿verdad? Ahora, veamos, pero esto es una etopeia. Es una etopeia, está describiendo a una persona, no solo dijo, era un haragán, pero nos ayudaba. No, lo dice muy bonito, ¿verdad? Describe, no, el trabajo nunca fue lo suyo, por no decir era un haragán. Dormía hasta cualquier hora y se bañaba por azar, por no decir era un nini, ¿verdad? Un ocioso, un holgazán. Entonces vamos viendo cómo la etopeia nos describe el interior, ¿verdad? El interior de la persona. Así es, cualquier parecido con la realidad, pues báñense, no sean así, ya son las 11:30, báñense. Vamos a ver, entonces esto es una etopeia. Vamos a ver, ¿qué otra figura literaria tenemos? Tenemos la tautología. Y hoy le voy a pedir, porfa, a Fabiana que me ayude a leer qué es la tautología. El primer párrafo, porfa. Ok, Fabiana no está. Stephanie Aguilar, porfa. Hola, mister.
Dice, es la repetición de un mismo pensamiento expresado de distintas maneras. Puede considerarse una repetición inútil y viciosa, pero es necesario para realizar la temática abordada en el texto. Para realzar, ¿verdad? Es necesario para realzar la temática que se aborda en el texto. Ahora, este término de tautología viene de dos voces griegas. La primera, tauto, que significa lo mismo, y la otra, logos, palabra. Entonces, la misma palabra, usar la misma palabra. Su formulación lógica dice, a menudo consiste en A más A, es decir, como que algo que es idéntico a sí mismo y por lo tanto no está realmente poniendo nada extra. Una tautología lo vamos a entender fácilmente con los ejemplos. Miren, ¿qué es una tautología? Bésame con los besos de tu boca. ¿Y con qué otra cosa lo va a besar? Si solo se besa con la boca, ¿no? Pero esto es una tautología. Le podría haber dicho solamente bésame. ¿Y por qué le da risa? Estamos en clase, chicos, por favor. Ajá. Ajá. ¿Quién se iba a confesar? Es que como que no tiene mucho sentido, ¿viste? Es que... Mister, es que Dime, a mí me dio risa porque cualquier otra cosa lo va a besar. Entonces, pues por eso. Ajá, pero hemos escuchado esta frase, bésame con los besos de tu boca. En realidad es una tautología, bastaba con que diga bésame, todo lo demás puede parecer accesorio, pero lo que está haciendo el que dice esta frase es realzando su deseo, está marcando. O por ejemplo, rió con risas estridentes, o sea, se rió con risas estridentes. ¿Y cómo más se va a reír, verdad? No se puede reír de otra manera. Con llantos estridentes no se ríe uno, solamente con risas. Entonces, ahí ustedes pueden, y aquí estas típicas, ¿verdad? Subir para arriba, salir para afuera, vive la vida, ni modo que viva la muerte, ¿verdad? Entrar adentro, a antecedentes previos. Mire, esta palabra puede parecer a alguien, uy, está hablando bien fuerte, bien técnico, pero no. Antecedente es algo que ya sucedió. Entonces, tráeme tus antecedentes previos. Eso es como estar diciendo, ponete el blue jean azul, vea, está diciendo lo mismo, no está añadiendo mayor significado, pero lo que está procurando es darle un realce a su frase. No siempre es un error. Si se hace con una intención literaria o si se hace conscientemente usando la figura literaria, ustedes están ahí pues poniéndolo como parte del arte, ¿verdad? El triángulo tiene 3 lados. Sí, triángulo, por eso se llama así, triángulo, ¿verdad? No es necesario decir de 3 lados, todos los triángulos tienen 3 lados, por ejemplo. O un lleno completo, es que si no está completo no es lleno, pero yo quiero hacer énfasis que fue un lleno completo, ¿verdad? La iglesia fue un lleno completo el domingo, pues sí, no puede haber un lleno vacío o un lleno incompleto, ¿verdad? Entonces son cuestiones de tautología. Y al final, pues, una sorpresa inesperada. ¿A quiénes les gustan las sorpresas inesperadas? Todos, ¿verdad? Las sorpresas. Amo las sorpresas inesperadas. Exacto, pero no hay sorpresas esperadas tampoco, porque si no, ya no sería sorpresa, ¿ya? Entonces, toda sorpresa inesperada, lo único que aquí estamos haciendo como un énfasis, ¿verdad? Para mí depende de qué sorpresa sea. Ok, bueno, si te aparece alguien y te sorprende con esta frase, Daniel, bésame con los besos de tu boca. Esas sorpresas son agradables o no agradables, inesperadas, no esperadas. Entonces, depende. ¿De qué depende? A ver. De quién sea. Ok, Daniel. Bueno, vemos entonces que en nuestro diario hablar también utilizamos figuras literarias o figuras retóricas, en este caso, pues, la tautología. Hemos visto 2, la etopeya y la tautología. Y el último que vamos a ver, opciones de tiempo, vamos a ver el sinatronismo. Ya se nos pasó la hora un poquito. El sinatroísmo es una figura retórica que consta de acumular términos semánticamente complementarios en una misma frase. Con este recurso, el autor demuestra un afán especial para la concisión y el detalle. Es decir, en este sinatroísmo se trata de que el autor va a dar varios elementos de una misma cosa. Por ejemplo, si yo les digo sable de luz, naves espaciales, estrellas, Yoda, ¿de qué les estoy hablando? Ya todas en su cabeza hicieron una figura. Star Wars dijeron todo, ¿verdad? Entonces yo utilicé el sinatroísmo para dar varios elementos de una misma cosa. Entonces, eso básicamente es el sinatroísmo. Aquí vemos un par de ejemplos. Miren, ayer vinieron a visitarme mis hijos, mis nietos, mis nueras, mis yernos y todos mis consuegros.
y pasamos una tarde muy agradable todos juntos. ¿Qué le costaba decir? Ayer vino mi familia a visitarme. Pero como esto es literatura y lo quiere hacer mucho más artístico, entonces utiliza el sinatroísmo y dice, vinieron mis hijos, mis nietos, mis nueras, y los enlista a todos y nos hace entender que es su familia. O al final, ¿verdad? Las computadoras, las tabletas electrónicas, los celulares, los reproductores de música portátil, las pantallas planas, son aparatos de tecnología moderna de última generación. Entonces, todos esos elementos pertenecen a la misma idea semántica y entonces el escritor utiliza un sinatroísmo para darnos detalle y hacernos una idea bien concisa de lo que es lo que desea expresar. Por ejemplo, yo puedo inventarme uno ahorita. Yo puedo decir, los chicos de octavo grado estuvieron muy atentos. Eso es una frase normal. Pero si yo hago un sinatroísmo, puedo decir, Keilen, Daniela Mengíbar, Rosa Pinte, Cindy Hernández, Steven Ambrosio, Olivia Serrano, todos los estudiantes estuvieron muy atentos en la clase. Eso fue un sinatroísmo, ¿ya? Entonces, esa es básicamente las 3 figuras literarias, chicos. Son un poco sencillas, en realidad, y la tarea es que ustedes busquen 2 ejemplos, no los que yo puse aquí, sino 2 ejemplos de cada una de estas 3 figuras, de la etopeya, de la tautología y del sinatroísmo. Esa es la tarea. A ver, Daniela Mengíbar, ¿preguntas? Del ejemplo que usted dio, mister, dijo, o sea, empezó a dar ejemplos de personas y de ahí dijo los estudiantes. Está bien eso, o sea, porque si está, usted dice que como que en como que da más como detalles y no dan como en sí un solo como para todo. Entonces dijo los estudiantes, no está mal eso. No, o sea, sí, en realidad yo pude haber dicho todos los estudiantes de octavo estuvieron atentos, pero si quiero ser sinatroísta, si quiero usar el sinatroísmo, voy a empezar. ¿Verdad? Los estudiantes de octavo, Daniela Mengíbar, Romeo Hueso, Olivia Serrano, Oscar Morataya, Génesis Daniela, Daniela Alemán, y empiezo a decir cada nombre, estuvieron muy atentos. Entonces, a pesar de que al principio dije los estudiantes, ahí hubiera podido parar, pero yo decidí ampliar para dejar la idea bien concisa a qué estudiantes me estaba refiriendo, ¿sí? O detallar incluso más la lista de mis estudiantes, ¿ok? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien, entonces no olviden enviarme su tarea. Tenemos hoy hasta las... bueno, les voy a dar hoy y mañana. Hoy y mañana hasta las 6 de la tarde para que me envíen su tarea, ¿verdad? Y recuerden, antes de irnos, mañana tenemos clase a las 9 y tenemos clase a las 10. Entonces les proponía que entre la clase de las 9 y las 10, en la hora de receso, nos quedemos conectados y platiquemos un rato a ver cómo se sienten, cómo les fue con las elecciones, que podamos desayunar ahí si quieren y podamos ver también platicar, manera de recreo, los puedo mandar al grupo. Ustedes me dicen, mire, mándenme a grupo con fulano y fulano y los puedo mandar a grupos y ustedes platican un rato y se relacionan un rato. Así que mañana entre recesos, los que quieran, se quedan y nos vamos ahí a platicar un ratito. Gracias, chicos, a todos por su atención. Nos vemos el día de mañana. Adiós, mister. Adiós, mister. Adiós, mister. Lindo día. Igual, hasta luego.